¿Y si la figura más importante de la historia tuviera un secreto familiar? Un secreto tan profundo y peligroso que fue deliberadamente borrado de la historia para proteger un imperio y construir una religión. Si alguna vez has sentido que hay piezas que no encajan en el evangelio que te contaron, si en el silencio de tu corazón has intuido que tu fe busca algo más real, más auténtico y menos institucional, no es tu imaginación, es tu espíritu que está despertando a una verdad que ha permanecido oculta por 2000 años. Hoy vamos a tirar del hilo de la mentira más grande jamás contada. No vamos a hablar de un apóstol conocido ni de una parábola reinterpretada. Vamos a desenterrar la figura más censurada en la biografía de Jesús, su propio hermano de sangre, Jacobo. ¿Estás listo para reclamar la verdad que te fue negada? Si tu respuesta es sí, si tu alma clama por una fe sin filtros, haz una declaración poderosa ahora mismo en los comentarios. Escribe: quiero la verdad oculta. Que tu comentario no sea solo texto, que sea un acto de fe, una señal pública de que ya no te conformas con una historia manipulada. Juntos, vamos a romper el silencio. Y mientras estás ahí, por favor, deja tu me gusta en este video. No es solo un clic, es una herramienta espiritual que le dice al algoritmo que este mensaje de despertar debe llegar a más almas que, como tú, están buscando. Es increíble, pero una gran parte de las personas que encuentran la verdad en nuestros videos aún no se han unido a esta comunidad de buscadores. Si este es tu caso, te hago una invitación personal. Suscríbete ahora y activa esa campana. No te arriesgues a perder las próximas revelaciones, porque este viaje para desenterrar los misterios prohibidos apenas comienza. Lo que voy a revelarte sobre Jacobo, el hermano olvidado de Jesús, no solo cambiará tu visión de la historia. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué su legado prohibido contiene la llave para una liberación espiritual que quizás llevas toda tu vida buscando. Dentro de la narrativa oficial del cristianismo, la familia de Jesús es un espectro, una imagen borrosa, diseñada para no distraer de su divinidad. Pero en esa sombra se esconde una figura de sangre, un nombre que fue deliberadamente marginado hasta casi desaparecer: Jacobo, también conocido como Santiago el Justo. No hablamos de un primo o un pariente lejano, como se ha intentado argumentar tardíamente para sostener dogmas. Hablamos de su hermano. Esta verdad, incómoda y prohibida, no es una simple nota a pie de página. Es la piedra angular de un misterio oculto que amenaza con reescribir los orígenes del movimiento que él mismo fundó. Reconocer a Jacobo no es solo añadir un nombre a la historia, es iniciar una profunda revelación sobre la verdad manipulada que hemos heredado y dar el primer paso en un camino de despertar espiritual que nos fue negado por la propia Iglesia. Imagina por un momento la infancia compartida. Jacobo no solo conoció a Jesús, creció con él. Compartieron el mismo techo, las mismas comidas, las mismas tradiciones y, lo más importante, los mismos secretos. Mientras los evangelios canónicos nos presentan a un Jesús que aparece en la escena pública casi de la nada, la existencia de Jacobo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué conversaciones profundas, qué enseñanzas primordiales se dieron en la intimidad de su hogar? Esta es la parte de la historia que fue censurada, la humanidad de Jesús que la Iglesia temía. Un Jesús con un hermano es un Jesús más real, más cercano, y por lo tanto más difícil de convertir en un ícono divino inalcanzable. Este conocimiento oculto nos muestra que el primer círculo de confianza de Jesús no fueron los apóstoles que encontró en el camino, sino su propia sangre. Y es aquí donde todo cambia, porque si su hermano recibió sus enseñanzas desde el principio, ¿no sería él el depositario más fiel de su mensaje original, de la verdad sin manipular? Este no es un simple detalle biográfico, es la clave de un misterio mucho más profundo. La presencia de Jacobo, el hermano del Señor, no es una invención de textos apócrifos tardíos. Es una verdad que se asoma, casi como un fantasma, en los propios textos del Nuevo Testamento que la Iglesia no pudo borrar por completo. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas 1:19, lo menciona de forma directa y sin rodeos. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.
Esta frase, tan simple y tan devastadora para la doctrina oficial, es una prueba irrefutable. ¿Por qué entonces este hecho no se predica desde los púlpitos? Porque reconocer a Jacobo es abrir la puerta a un evangelio diferente, a una versión del cristianismo que fue deliberadamente silenciada. El secreto de su existencia es la punta del iceberg de una gigantesca operación de censura espiritual que ha mantenido a los buscadores de la verdad en la oscuridad, lejos del conocimiento que libera. La figura de Jacobo no solo es mencionada por Pablo. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, un hombre que no era cristiano y que escribía para un público romano, también documentó su existencia y su importancia. Josefo habla de la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Esta validación histórica externa es una bomba. Demuestra que Jacobo no era una figura marginal, sino una personalidad tan relevante en la Jerusalén de la época que su ejecución fue un evento digno de ser registrado por un historiador secular. La iglesia primitiva sabía quién era, todos sabían, pero a medida que el poder se centralizaba en Roma, lejos de Jerusalén, la memoria de Jacobo se convirtió en una amenaza. Su historia es la historia prohibida de los orígenes, el testimonio de un linaje que debía ser olvidado para que una nueva dinastía, la del papado, pudiera nacer sin competidores. Este es el despertar a una verdad manipulada. Pensemos en las implicaciones directas para nuestra fe. Si Jesús tuvo un hermano, ¿qué ocurre con el dogma de la virginidad perpetua de María? Se derrumba, no como un ataque a su santidad, sino como la revelación de una verdad más humana y quizás más poderosa. La insistencia de la Iglesia en este dogma no es casual, fue una herramienta teológica para divinizar a Jesús de una manera que lo separara por completo de la humanidad, creando una distancia sagrada. Pero la verdad oculta de Jacobo nos invita a una conexión más profunda y real. Nos muestra a un Jesús que formaba parte de una familia, con lazos terrenales, con un hermano que fue testigo directo de su vida y mensaje. Este conocimiento prohibido no busca destruir la fe, sino purificarla. Nos llama a un despertar espiritual, a buscar al Jesús real detrás del ícono manipulado, a encontrar la verdad en los secretos que la propia historia se ha encargado de preservar para aquellos que se atreven a buscar. Si la existencia de un hermano de Jesús ya sacude los cimientos de la fe tradicional, la siguiente revelación es aún más profunda y perturbadora. La historia que nos han contado posiciona a Simón Pedro como la roca sobre la cual se edificó la iglesia, el sucesor ungido por el propio Jesús. Pero, ¿y si esto fuera solo una parte de la historia? O, más audazmente, ¿y si fuera una narrativa construida posteriormente para justificar el poder de Roma? La verdad oculta, que ha sobrevivido en los márgenes de los textos sagrados y en los evangelios apócrifos, apunta en una dirección completamente diferente. Señala a un líder que no necesitaba una declaración pública para validar su autoridad, porque su legitimidad provenía de la sangre y de la confianza más íntima del Maestro. Estamos hablando de Jacobo, el justo, como el verdadero heredero espiritual y líder de la primera comunidad de seguidores de Jesús. Este es el secreto que la Iglesia no podía permitir que saliera a la luz. La prueba más contundente de este liderazgo oculto no se encuentra en un texto prohibido, sino en el propio libro de los Hechos de los Apóstoles, un documento que la Iglesia sí aceptó en su canon. En el capítulo 15, durante el famoso concilio de Jerusalén, la primera gran cumbre de la Iglesia primitiva, se debate un tema crucial: si los gentiles convertidos debían seguir la ley judía. Pedro habla, Pablo y Bernabé exponen su caso, pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién se levanta y pronuncia el juicio definitivo que todos acatan? Es Jacobo. Es él quien dice, por lo cual yo juzgo. Su palabra sella el debate. En ese momento, en el corazón de la comunidad original, la autoridad final no recae en Pedro, sino en el hermano de Jesús. Este evento es una ventana a la verdad de la estructura de poder original, una verdad que fue cuidadosamente minimizada y reinterpretada a lo largo de los siglos para que la balanza del poder se inclinara hacia Roma y se alejara de Jerusalén, el verdadero epicentro del movimiento.
Más allá de las pistas en el canon, los textos apócrifos, esos evangelios y escritos que fueron declarados herejía y censurados, son mucho más explícitos. En el Evangelio de Tomás, un texto que muchos eruditos consideran tan antiguo como los evangelios canónicos, los discípulos le preguntan a Jesús: «Sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién será nuestro líder?». La respuesta de Jesús es directa y sin ambigüedades. «Donde quiera que estéis debéis ir a Jacobo el justo, por cuya causa el cielo y la tierra llegaron a existir». Esta es una declaración de una fuerza inmensa, una profecía sobre la sucesión que fue deliberadamente eliminada. Otros textos, como el primer Apocalipsis de Jacobo, narran diálogos secretos entre Jesús y su hermano, revelándole misterios profundos del cosmos que no compartió con los otros apóstoles. El mensaje de estos escritos prohibidos es claro. Jacobo no era solo un líder, era el guardián de la revelación más elevada. El liderazgo de Jacobo representaba un tipo de cristianismo que la futura Iglesia de Roma no podía tolerar. Su comunidad en Jerusalén era profundamente judía. No buscaban crear una nueva religión, sino cumplir la promesa de Israel a través de las enseñanzas de Jesús. Era un movimiento de reforma interna, de despertar espiritual dentro de su propia cultura. En cambio, la facción que eventualmente se centraría en Pedro, y más tarde en Pablo, impulsaba una visión más universalista y desligada de las raíces judías, lo que facilitó su expansión por el Imperio Romano. El silenciamiento de Jacobo como sucesor fue, en realidad, una decisión estratégica. Fue el momento en que el movimiento de Jesús comenzó a ser transformado en la religión del cristianismo, una institución con ambiciones políticas y territoriales. La verdad manipulada no solo cambió un nombre, cambió el alma misma del mensaje. Comprender esto es fundamental para nuestro propio despertar. La figura de Pedro como único sucesor sirvió a un propósito: centralizar el poder en un solo linaje apostólico que culminaría en Roma. Pero la verdad oculta de Jacobo nos ofrece una alternativa espiritual liberadora. Nos muestra que la autoridad no proviene de una institución o de una sucesión jerárquica, sino de la cercanía con la fuente, de la coherencia de vida y de la custodia fiel del mensaje original. Este secreto prohibido nos invita a cuestionar: ¿a quién hemos estado siguiendo realmente? ¿A la figura que una institución nos presentó o al verdadero legado que fue censurado para mantener el control? La historia de Jacobo nos muestra que hubo otro camino, una senda de fe más directa y auténtica, y que su silenciamiento fue el primer y más decisivo acto de manipulación en la historia de nuestra fe. Toda gran conspiración se sostiene por un motivo poderoso. El silenciamiento de Jacobo no fue un accidente de la historia, ni un simple olvido. Fue un acto deliberado y sistemático, una estrategia de supervivencia para la naciente estructura de poder que se autodenominaría la Iglesia Universal. Jacobo era la verdad incómoda, una pieza que no encajaba en el rompecabezas teológico y político que se estaba diseñando. Su mera existencia representaba una amenaza directa a la narrativa que la Iglesia necesitaba para consolidar su autoridad, para pasar de ser un movimiento espiritual a una institución terrenal. Para entender por qué su memoria fue prohibida y su legado oculto, debemos mirar directamente a los dogmas y a las ambiciones que su figura, sin decir una palabra, desafiaba. Él era el espejo que reflejaba un origen que la Iglesia necesitaba desesperadamente olvidar para poder crear su propio futuro. El primer y más evidente motivo de este silenciamiento es un dogma que se volvería central para la Iglesia romana: la virginidad perpetua de María. La presencia de Jacobo, el hermano del Señor, era una contradicción viviente a esta idea. Para la teología posterior, María debía ser un recipiente puro y virginal antes, durante y después del parto, un símbolo de una nueva creación incontaminada. Esta doctrina no es solo sobre María, es fundamental para la construcción de la divinidad de Jesús de una manera que lo aísla del resto de la humanidad. Un Jesús nacido de un parto normal, con hermanos menores, es un Jesús peligrosamente humano. Este secreto familiar tenía que ser censurado, la historia de sus hermanos borrada, para que el ícono de un Cristo nacido de forma sobrenatural y sin lazos carnales pudiera ser promovido. La manipulación de la historia de la familia de Jesús
Fue un sacrificio necesario para proteger un dogma que, a su vez, protegía una específica y controlada visión de la divinidad. Más allá de la teología, el silenciamiento de Jacobo fue una jugada maestra de poder político. Jacobo era la cabeza de la Iglesia de Jerusalén, el epicentro original del movimiento de Jesús. Su autoridad era natural, basada en su parentesco y en su reputación de el justo dentro de la comunidad judía. Sin embargo, a medida que el mensaje se extendía por el Imperio Romano, un nuevo centro de poder emergía: Roma. Esta nueva comunidad, mayoritariamente gentil, necesitaba su propia fuente de legitimidad y la encontraron en Pedro. La rivalidad entre la autoridad de Jerusalén, representada por Jacobo, y la creciente influencia de Roma, asociada a Pedro, fue la verdadera primera lucha de poder del cristianismo. Para que Roma pudiera reclamar la primacía, la importancia de Jerusalén y de su líder tenía que ser disminuida. El legado de Jacobo fue una víctima de esta consolidación de poder. Su historia fue ocultada para que la historia de Pedro, y por ende la del papado, pudiera brillar sin competencia. Además, la figura de Jacobo desafiaba la propia naturaleza de la familia espiritual que la Iglesia quería promover. Jesús mismo dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, 48, 50. La Iglesia utilizó este pasaje para crear una comunidad basada en la fe, no en la sangre, una idea poderosa y atractiva para los conversos de todo el mundo. Sin embargo, el liderazgo prominente de su propio hermano de sangre, Jacobo, contradecía esta narrativa. Sugería que, a pesar de todo, los lazos de sangre sí importaban, y mucho. Implicaba que existía un círculo íntimo al que no todos podían acceder de la misma manera. Este era un mensaje problemático para una institución con vocación universal. Para que la familia de la fe fuera la única familia verdadera, la familia de sangre de Jesús tenía que desaparecer en las sombras de la historia prohibida. Así, el misterio del silenciamiento de Jacobo se revela no como una sola causa, sino como una tormenta perfecta de amenazas. Era una amenaza teológica al dogma de la virginidad de María, era una amenaza política a la supremacía de Roma, y era una amenaza filosófica a la idea de una familia puramente espiritual. Jacobo era el último vestigio viviente del Jesús histórico y del movimiento judío original, una conciencia incorruptible que se interponía en el camino de la religión institucionalizada en la que el cristianismo se estaba convirtiendo. Su historia no fue simplemente olvidada, fue activamente suprimida. Fue el sacrificio fundacional sobre el cual la Iglesia, como la conocemos, pudo construir su poder. Y esta revelación nos obliga a preguntarnos: si ocultaron al hombre, ¿qué hicieron con su mensaje? ¿Qué enseñaba Jacobo que era tan peligroso que debía ser borrado de la memoria colectiva? Si la historia de un hombre puede ser manipulada, su mensaje es mucho más difícil de borrar por completo, especialmente cuando está cargado de una verdad inquebrantable. Y así, el legado de Jacobo, el hermano de Jesús, sobrevive. No lo encontramos en los evangelios apócrifos más espectaculares, sino en un pequeño libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre, la Epístola de Santiago. Este texto es un fósil viviente, una reliquia de ese cristianismo original de Jerusalén que fue oculto y marginado. Por siglos, esta carta ha sido un problema para la teología institucional. El propio Martín Lutero, padre de la Reforma, la despreció llamándola una epístola de paja, porque chocaba frontalmente con su doctrina de la salvación solo por la fe. Este desprecio histórico es la prueba más clara de que el mensaje de Jacobo contiene una verdad prohibida, una revelación tan poderosa que incluso aquellos que buscaban reformar la Iglesia sintieron la necesidad de censurarla. El corazón del legado de Jacobo, el núcleo de su enseñanza que tanto incomodaba, se resume en una frase atronadora que resuena a través de los siglos: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. ¡Qué declaración tan radical! En un mundo religioso que a menudo se contenta con credos, dogmas y declaraciones verbales de fe, Jacobo nos trae de vuelta a la tierra con una fuerza implacable. Para él, la fe no es un concepto abstracto ni una creencia intelectual. Es una fuerza viva que debe manifestarse
en acciones concretas, en justicia, en misericordia, en coherencia. Este mensaje era un desafío directo a la teología que se estaba desarrollando, especialmente la paulina, que enfatizaba la justificación por la fe. El Evangelio de Jacobo no ofrece un camino fácil, exige una transformación real y visible. Este es el secreto de un despertar espiritual auténtico. No basta con creer, hay que ser y hacer. Y esta es la verdad que la Iglesia a menudo ha preferido ocultar bajo capas de rituales y ceremonias, pero su mensaje va mucho más allá. La carta de Jacobo es un manual práctico para una vida espiritual íntegra, un camino de pureza que fue censurado por su simplicidad y su altísima exigencia. Habla con una autoridad implacable sobre el dominio de la lengua, afirmando que quien no ofende con la palabra es una persona perfecta, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¡Qué misterio tan profundo en algo tan cotidiano! Nos llama a una humildad genuina, no a una falsa modestia. Nos exige paciencia en las pruebas, viéndolas como una oportunidad para alcanzar la perfección. Defiende una pureza de corazón que va más allá de la simple moralidad, una que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Esta no es una teología de grandes misterios cósmicos, es la verdad cruda y directa de una espiritualidad vivida a cada instante, una enseñanza que fue ocultada por ser demasiado simple para controlar y demasiado difícil de seguir. Y aquí yace otra parte de su legado que fue convenientemente olvidada: su radical defensa de los pobres y su condena a los ricos. Mientras gran parte de la religión institucionalizada buscaba y busca la aprobación y el patrocinio de los poderosos, Jacobo es feroz en su crítica. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán», advierte en su capítulo 5. Denuncia a los empleadores que retienen fraudulentamente el salario de sus trabajadores y a aquellos que viven en lujos mientras otros sufren. Este es un mensaje revolucionario. Es una teología de la liberación antes de que existiera el término. Esta es la verdad prohibida que la Iglesia, aliada durante siglos con imperios y reinos, no podía permitirse predicar en voz alta. El legado oculto de Jacobo nos muestra un Jesús y un movimiento del lado de los oprimidos, una profecía de justicia social que fue manipulada y suavizada para no ofender a los poderosos. Al final, la esencia del legado de Jacobo es la de un cristianismo incorruptible. Su mensaje no ofrece consuelos baratos ni escapatorias teológicas. Es un espejo que nos obliga a confrontar la autenticidad de nuestra propia fe. Nos pregunta si nuestras creencias se traducen en una vida transformada, si nuestro amor a Dios se manifiesta en un amor tangible por nuestro prójimo, especialmente por los más vulnerables. Este es el verdadero evangelio apócrifo, el que está escondido a plena vista. La verdad de Jacobo no fue silenciada por ser herética, sino por ser demasiado exigente. Su camino es el de un despertar espiritual que no se detiene en la iluminación personal, sino que exige una revolución ética. Y un hombre que vivió y enseñó una verdad tan pura y sin concesiones, solo podía tener un destino en un mundo de poder y corrupción: el martirio. Un hombre que vive una verdad tan radical e incorruptible no puede sobrevivir por mucho tiempo en un mundo construido sobre el poder y el engaño. Jacobo el Justo, con su vida de coherencia y su mensaje de una fe activa, se convirtió en una conciencia viviente para la Jerusalén de su tiempo. Era un espejo que reflejaba la hipocresía de los líderes religiosos y la complacencia de los creyentes tibios. Su sola presencia era una profecía andante, un recordatorio constante del camino estrecho y exigente enseñado por su hermano Jesús. Por eso, su fin no podía ser pacífico. Su muerte no fue un simple evento histórico, fue el clímax inevitable de una vida que se negó a negociar la verdad. El sistema, tanto religioso como político, no podía tolerar una luz tan brillante, y como siempre hace, se movilizó para extinguirla. El martirio de Jacobo era el destino escrito para quien se atrevió a vivir el Evangelio sin filtros. Las crónicas de la historia, a través de historiadores como Hegesipo, nos han dejado un eco de la brutalidad de su muerte. Fue llevado a lo más alto del templo, al pináculo, y se le exigió que renunciara a su fe en Jesús frente a la multitud.
Se esperaba que su apostasía pública desmantelara el movimiento desde adentro. Pero Jacobo hizo lo contrario. Con una voz firme, reafirmó su fe, declarando a Jesús como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. La respuesta de los líderes fue la furia. Lo arrojaron desde las alturas, pero la caída no lo mató. Mientras yacía malherido en el suelo, orando por sus verdugos como su hermano había hecho en la cruz, fue apedreado y finalmente golpeado hasta la muerte. Este acto de violencia extrema no fue solo una ejecución, fue un intento desesperado por silenciar una voz que no pudieron corromper, el acto final de censura contra un cuerpo que encarnaba una verdad indomable. La muerte de Jacobo fue, en esencia, el asesinato de la conciencia de la iglesia primitiva. Él era el último y más poderoso vínculo directo con el Jesús histórico, el guardián de la memoria y el mensaje original. Mientras él vivía, la comunidad de Jerusalén mantenía un ancla en la autenticidad, un estándar por el cual todas las demás interpretaciones del Evangelio eran medidas. Su martirio fue un acto calculado para cortar esa ancla, para dejar a la iglesia a la deriva, libre para reinterpretar el mensaje, para hacer alianzas con el poder y para construir una nueva teología que sirviera a sus propios fines. Al matar al hombre justo, los poderes de la época buscaron matar la propia idea de justicia que él representaba. Buscaron eliminar el estándar para poder crear el suyo propio, uno mucho más flexible y conveniente. Y aquí yace la implicación más profunda y el secreto final de esta historia, el silencio ensordecedor que la historia oficial de la Iglesia guardó en torno a su martirio. ¿Por qué el martirio del hermano del Señor, el líder de la Iglesia Madre de Jerusalén, no ocupa un lugar de honor central en la tradición, a la par del de Pedro o Pablo? La respuesta es tan lógica como aterradora. Celebrar a Jacobo como un mártir principal hubiera significado honrar su mensaje, reconocer su autoridad y validar su versión del cristianismo. La Iglesia, especialmente en su consolidación en Roma, no podía permitirse exaltar a la figura que, por su propia existencia y legado, representaba una alternativa a su poder. El silencio en torno a su muerte fue la decisión final y más astuta, una manipulación por omisión. Dejaron que su memoria se desvaneciera para que ninguna otra autoridad pudiera desafiar la narrativa que estaban construyendo. Así, la historia prohibida del hermano de Jesús se cierra con un acto de martirio y un posterior silenciamiento estratégico. Pero la verdad, como sabemos, siempre encuentra una forma de salir a la luz. La muerte de Jacobo no fue un final, sino un sello. Selló su testimonio con sangre, convirtiendo su vida en la obra definitiva que probaba su fe. Su legado, aunque oculto y censurado, perdura como un llamado a todos los buscadores de la verdad. Nos invita a un despertar espiritual, a buscar más allá de las narrativas oficiales y a encontrar el coraje para vivir una fe coherente e incorruptible, sin importar el costo. La revelación de la historia de Jacobo no es solo sobre el pasado, es una profecía para nuestro presente, un desafío a redescubrir el alma perdida del mensaje de Jesús. Hoy hemos hecho más que contar una historia olvidada. Hemos desenterrado un alma, la de Jacobo el justo, y con ella hemos recuperado una verdad que tiene el poder de transformar nuestra fe desde la raíz. La verdad de un cristianismo más exigente, más coherente y peligrosamente humano. Hemos visto cómo y por qué su figura fue censurada, su mensaje minimizado y su martirio silenciado. Todo para proteger una estructura de poder, no un mensaje de liberación. Ahora la pregunta más importante ya no es para mí, es para ti. Después de conocer la historia prohibida del hermano de Jesús, ¿cómo cambia tu visión de la fe y de la institución que ha hablado en su nombre durante siglos? Quiero leer tu propia revelación en los comentarios. No te limites a dar una opinión. Comparte tu despertar. Que tu comentario sea tu primer acto de fe en este nuevo camino de búsqueda, una declaración de que eliges la verdad por encima del dogma. Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, no dejes que se apague. Es crucial que te asegures de estar suscrito al canal y de haber activado la campana. Nuestro trabajo de romper el silencio y desenterrar estos misterios prohibidos apenas comienza, y no queremos que te pierdas el próximo eslabón de esta cadena de revelaciones.
Y no te vayas. Justo aquí en la pantalla está apareciendo una recomendación para nuestro próximo video. Es el siguiente paso lógico en tu despertar espiritual. Haz clic en él y continúa este viaje con nosotros. La verdad nos espera. Recuerda siempre, la búsqueda honesta de la verdad es el acto de adoración más puro. No te detengas, no te conformes. Nos vemos en nuestra próxima investigación. Mantente despierto.